permitirme profundizar en lo que estas traducciones o este acuñamiento de un título de película pudiera parecer como banal, y sin embargo no lo es. Tiene una profunda historia que vale la pena desentramar. Entonces quiero que nos quedemos con la imagen del Inside Out. Pretendo en esta breve presentación contestar 3 preguntas. Ese es el cometido. Sé que por los tiempos, pero también por el propio desarrollo del trabajo, voy a centrarme solamente en la primera. No fue en esta ocasión la mejor presentación del precio y me disculpo, pero bueno. La primera pregunta: ¿cómo se llegó a estabilizar el modelo Inside Out de las emociones en el pensamiento occidental? ¿Qué estoy entendiendo por pensamiento o modelo Inside Out? No solo refiere al título de Disney, evidentemente, sino lo estoy tomando de un texto de Sara Ahmed, en el cual ella postula la existencia de 2 modelos en torno al estudio de las emociones. Uno que es el Inside Out, que hace referencia a esta imagen tal cual, su traducción literal, de algo que viene que va de adentro hacia afuera, ¿sí? Y el outside, algo que va de afuera hacia adentro, ¿no? Que nos interpela en torno a esa noción de las emociones. La segunda interrogante es: ¿qué implicaciones epistemológicas y metodológicas tiene mantener las nociones del modelo Inside Out en los estudios socioculturales de las emociones? Y finalmente, ¿cuál es la vigilancia epistemológica y metodológica que requiere implementar el modelo Outside In en los estudios socioculturales de las emociones? Perdón, era Inside Out, ahí, perdón, cuando Sara Ahmed presenta en su libro The Politics of Emotion, en realidad con su simple postulación de estos modelos, en realidad nos lleva a un planteamiento muy interesante, y es que tiene su planteamiento implicaciones epistemológicas y genealógicas, porque en realidad estos modelos no solo van a referir la espacialidad de las emociones, es decir, si estas van de adentro hacia afuera o estas vienen de afuera hacia adentro. Nos permite en realidad su postulación referir y recuperar las aportaciones de trabajos genealógicos como el nuestro, me atrevo a decir, como el que estamos haciendo Edith y yo, pero el que yo también he hecho en otros momentos. Nos permite entonces recuperar lo valioso de estos estudios genealógicos, porque evidentemente lo que a veces se nos olvida es que las emociones como términos, como discursos del OPSI, pues tienen toda una construcción histórica y epistemológica. Entonces, lo que requerimos es evidenciar cómo un vacío en la reflexión de este tipo de términos, de concepciones esencialistas, ¿sí?, siguen siendo retomados por los estudios socioculturales de las emociones, aun cuando se posicionen como un estar fuera o desmarcados de esta visión. Cuando nos referimos a las emociones en las ciencias sociales, ¿sí?, nos enfrentamos con un problema de orden ontológico y epistemológico respecto de su naturaleza y su definición, porque como han dicho muchos autores, es un término polisémico. Las emociones, por tanto, deben ser entendidas como una construcción lingüística cultural cuyo concepto merece una genealogía. Y allí me ha servido mucho y me ha orientado en esta reflexión este texto que yo siempre recomiendo, de Eduardo Menéndez, un antropólogo médico, que se titula Uso y desuso de conceptos, ¿dónde quedaron los olvidos? Y yo le acuño, ¿y cuál es el costo epistemológico de esos olvidos? Y voy a leer una cita textual de ese trabajo, porque es lo que me da pie a continuar en esta reflexión, y es:
La trayectoria histórica de la antropología social permite observar una constante invención, desgaste, extrapolación, apropiación, desaparición o resurgimiento de conceptos donde lo fundamental parece radicar en el olvido o directamente en la negación de este proceso, por la mayoría de los que acuñan los conceptos y sobre todo por los que los utilizamos. O sea, me parece que esto es fundamental. ¿Cómo? Tenemos una suerte de ligereza en la vigilancia epistemológica de lo que vamos trabajando. Para empezar entonces a profundizar en esta primera intento de respuesta de la primera pregunta, ¿sí? ¿Cómo se naturaliza o cómo se estabiliza este modelo de inside out de las emociones? Quiero recordarles, y eso hago referencia a la investigación pues, que estoy cerrando, que estamos cerrando con algunos de los acá presentes en torno a un rastreo genealógico del surgimiento de la emoción como un constructo científico-cultural del siglo XIX. Entonces, un par de ideas solamente para contextualizar, y es que las emociones fueron producidas como artefactos científicos por la psiquiatría y la psicofísica del siglo XIX. Antes de eso no existía la terminología. También en este periodo se definieron como entidades orgánicas de la mente, eso es importante tenerlo en cuenta. Y estando en el siglo XIX, en un momento de un pensamiento secular, ¿sí? El término de emociones sustituyó al de pasiones. Si bien las pasiones pertenecían al alma, ¿sí? Y esta alma se veía interpelada por el afuera, por toda esta provocación de afuera, ¿sí? En el siglo XIX y tras un pensamiento secular, las emociones estarán adentro y corresponderán al cuerpo y van a sustituir la noción de pasiones. Allí hay un dibujo que no voy a analizar, un esquema, pero es la propuesta más científica que existió en el siglo XIX en torno a las emociones, ya desde esta visión más organicista, y es el modelo de James Lange, que en otros momentos aquí mismo hemos explicado. Así que, ¿cómo es que se estabiliza esta noción del inside out de las emociones? Bueno, pues primero porque las emociones fueron vinculadas al cuerpo y al cerebro. Esto fue la búsqueda, no voy a competir con esta vinculación entonces es resultado de la búsqueda del sustrato orgánico de la mente. Esto es fundamental. Luego, el estudio de las emociones, por tanto, ha pertenecido históricamente al dominio de las disciplinas psi. En el momento que las emociones sustituyen al de pasiones y se asocian al cuerpo y específicamente al cerebro, ¿sí? Quiere decir entonces que surge un conocimiento. Acuérdense que en el 19 asistimos al surgimiento de los saberes especializados, y entonces todo fuera la psiquiatría, la psicología y actualmente las neurociencias, pues son y han sido las encargadas de estudiar el ámbito de las emociones. Por supuesto también está la filosofía desde otro lado. Luego, dicha vinculación ha contribuido a la naturalización y psicologización de las emociones como hechos universales y fundamentales para la existencia de un yo profundo y sintiente, orientado este yo por su vida emocional, que esta es una idea de Jerrin. Quiere decir que en el 19 también no solo surge este acuñamiento, esta existencia de estas disciplinas de lo psíquico, esta construcción científica de lo emocional, sino que también, por supuesto, se ha conformando un sujeto profundamente basada su identidad en un yo profundo, un yo sintiente, y diríamos también un yo emocional. Entonces, hasta aquí, ¿cómo se va estabilizando esta noción
del inside out de la emoción. A 35 años del surgimiento de los estudios socioculturales de las emociones, ya sea en su versión de antropología de las emociones, historia cultural de las emociones, sociología de las emociones, es la primera vez, después de ubicados o identificados los estudios de James Lange, los estudios de Darwin sobre las emociones desde una visión más biologicista, más naturalista, es hasta hace 35 años que hay una interpelación a este conocimiento de las emociones dadas por naturales y como hechos universales y biológicos. Y entonces se empieza a cuestionar qué pasa con las emociones desde el ámbito de lo social. Entonces las ciencias sociales y humanas, ¿sí?, figurativamente desplazaron las emociones de la naturaleza a la cultura, porque los postulados teóricos, tanto sociológicos como antropológicos como históricos sobre las emociones, las conciben no solo como elementos psicofisiológicos, porque no niegan esta parte, sino sobre todo las van a reconocer como una parte constitutiva del mundo simbólico, como un elemento fundamental de la vida cultural, y por lo tanto, ¿sí?, reconocen una variabilidad, la necesidad de ubicar un contexto del significado de las emociones, de su expresión y en su dimensión simbólica. Entonces, aquí tendríamos que ubicar que es muy reciente este cuestionamiento de interpelar esa naturalización de las emociones. La concepción entonces de las emociones como construcciones culturales, es decir, ya no están en el cuerpo, ya no están en lo biológico solamente, concebidas no únicamente como respuestas biológicas y cognitivas universales, nos llevan a plantearlas como categorías analíticas para la comprensión de la vida social y cultural, trascendiendo la noción que las sitúa como manifestaciones de la psique expresadas en el cuerpo. Esto es fundamental y sobre todo hay que decirlo que hay ciertos autores, tanto de la sociología como de la antropología y de la historia, que podríamos ubicarlos como un denominativo como constructivistas sociales moderados, que justamente dan este reconocimiento de las emociones como un elemento fundamental de la cultura. Entonces, entre ellas tenemos a Lutz. De hecho, esta idea parafraseada que acabo de mencionar es de la misma Lutz. En este diálogo durante 35 años, desde la ciencia, desde la sociología, la antropología, la historia de las emociones, hay en realidad acuerdos entre estos enfoques y quiero aludir a algunos de ellos. Primero, que las emociones solo pueden ser conceptualizadas dentro de un modelo cognitivo y lingüístico, es a lo que se ha llegado. Esto implica que la naturaleza social intrínseca de las emociones proviene de su inclusión en la cultura, es decir, en el lenguaje, en el uso de metáforas, en el mundo de significados, símbolos y de un entorno sociocultural específico, lo que por supuesto va a hablar de la necesidad de tener en cuenta su variabilidad. Después están los estudios sobre las emociones, como otra premisa compartida, permiten entender cómo los microeventos en donde se sitúan las emociones tienen capacidad de afectar a través del tiempo estructuras mayores que llevan a promover cambios y a redefinir las relaciones de poder. Yo no veo nada, espero que ustedes vean nada. Sí. Bueno, entonces mi falta de lentes, la graduación no me quedó. Otro elemento compartido, otra premisa, es que las expresiones emocionales son declaraciones acerca de las relaciones sociales, más que de procesos resultantes de la introspección de estados internos del sujeto. Es decir, no más vistas las emociones como en estados psíquicos, ni siquiera en esa línea avanzada de solamente como cogniciones.
Otra premisa compartida es que existe un uso ideológico de la emoción que socializa sus contenidos a través del lenguaje y sus constantes adaptaciones al contexto cultural. Y aquí tenemos las aportaciones de varias autoras, que son mujeres las que estoy citando, como Ehrlich Hochschild, quien tiene un magnífico y excelso trabajo sobre sociología de las emociones, y menciono tan solo un concepto que ella acuña, que se llama, que le denomina las feeling rules, o las reglas del sentimiento, y que Illus denomina de otra manera. Ella le llama estilos emocionales. Illus también es socióloga, y que Barbara Rosenwein, una historiadora medievalista inglesa, denomina comunidad emocional. Cada una, desde sus enfoques, van acuñando terminología para dar cuenta justamente de cómo el contexto de la expresión de la emoción es fundamental. Otra premisa es que existe una variabilidad cultural de las emociones que se puede observar en el lenguaje, de ahí la importancia que tiene la interpretación y el contexto de la enunciación. Y finalmente, la emoción es un aspecto central del significado cultural y debe tenerse en cuenta la variación histórica transcultural del significado emocional. Quiere decir que el miedo no podría de ninguna manera verse como una emoción universal y ahistórica, porque el miedo que sentimos, que incluso hoy los mexicanos, me permito ese resbalón, los mexicanos, no sé qué quiero decir con eso, del siglo XXI, no es de ninguna manera el mismo miedo que sintieron los mexicanos del siglo XIX o XVIII. ¿Sí? Así, para apurarme, puedo entonces referir cómo, intentando ubicar acotando estos estudios socioculturales sobre las emociones o de las emociones, empleando una propuesta de dos autores españoles para clasificar este tipo de estudios, pues hemos ubicado en estos dos grandes grupos que existen estudios desde la sociología de las emociones, la antropología de las emociones y la historia de las emociones, que siguen considerando como objeto de investigación a las emociones en sí mismas, como objetos, como legítimos objetos de estudio. Y eso tiene que ver con los enfoques que se emplean, por supuesto, desde cierto tipo de sociologías, donde en realidad las exigencias de cada disciplina obliga casi siempre a delimitar y operativizar esto que de suyo resulta demasiado complejo de delimitar, y que son las emociones. Por otro lado, están otros tipos de estudios donde usamos el desde las emociones, que igual son desde el campo de la sociología, de la antropología y de la historia, pero cuyos objeto de investigación no son las emociones en sí mismas, sino que a sus campos de investigación, a sus objetos de estudio, ¿sí?, le acuñan la dimensión emocional, que no emoción como algo cosificado, sino la dimensión como un eje transversal analítico, que lo que intentan es densificar en la comprensión de sus objetos de estudio. Y aquí puedo y me permito citar a dos autores que están siendo pioneros y que están incursionando en esta línea, que son Tom y Alice, en el estudio de la dimensión emocional de la protesta social. Y bueno, pues Edith y yo intentamos hacer esa aportación en el campo de lo que podría denominarse historia cultural de las emociones. Nos preferimos llamarle genealogía, ¿sí?, en este momento. Bueno, entonces, ¿qué significa entonces pasar de un modelo del inside out al outside in, o sea, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, en términos epistemológicos? Bueno, pues requeriría trabajar desde las emociones en términos, primero, ¿sí?, de no separar ni olvidarnos de que la vida emocional está presente en toda acción humana. No podemos concebir
un actor social desemocionado. De allí me permito tomar la aportación de Erich Hochschild, quien postula esta noción de un actor sintiente. A ratos, por supuesto, puede ser más evidente ese ámbito de la vida emocional cuando hay exabruptos, si quieren, pero en otros momentos, aunque no se mire o no sea evidente para el resto del mundo, ese actor sintiente, por supuesto que todo el tiempo, como diría Le Breton, estamos racionalizando nuestras emociones, porque es allí donde se basa gran parte de nuestras decisiones en la vida, tanto las privadas, como sería en el caso de lo que nos acaba de presentar Adriana, como en el caso de la protesta social, o de ámbitos mucho más sociales y públicos. También requeriría entonces atender los riesgos de la cosificación de las emociones. Mira, ¿qué pasa cuando las tomamos como cosas delimitables, diferenciadas? Y aquí ponemos a tristeza. Acuérdense que esta película de Intensamente, lo que nos lleva, el mensaje final es que en nuestra cabeza habitan pequeños seres, tristeza, alegría, miedo, furia, que entre ellos tienen un diálogo, se disputan el dominio y uno gana, y entonces uno explota, uno llora, uno ríe, uno salta. Y que justamente, ¿sí?, esa película fue hecha con la asesoría de Paul Ekman, uno de los psicólogos de las emociones, digo famoso, pero no por sus aportaciones teóricas, sino por el mercado que representa y la cobertura que tiene en todos los ámbitos y lo peligroso que resulta ser, porque nos dejan justamente estas ideas de cosificación, ¿sí? Entonces, además, resulta que la tristeza es femenina y la furia es masculina, y eso es bastante riesgoso. Me apuro porque ya me estoy pasando. Tener en cuenta entonces el riesgo de perpetuar la dualidad cuando separamos emociones y cogniciones, como cuando las consideramos aspectos interiores que merecen control o delimitación o agrupación, o peor aún, que les asignamos una valencia. Cuando decimos las emociones, el miedo es negativo, la alegría es positiva, y yo les podría poner un ejemplo, el contraejemplo, y es: tanta felicidad obtura la participación social y la agencia social. Tanto miedo, ¿sí?, potencia lo que se llama la digna rabia, o potencia la participación y salir a las calles y demandar la exigencia o cumplimiento de derechos. Entonces, por supuesto que el uso de valencias resulta peligroso. Requeriría también entonces entender que densificar nuestros objetos, temas de investigación, con la inclusión de la dimensión emocional, ¿sí?, es lo que tenemos que hacer. No estudiar las emociones en sí mismas como un objeto de estudio. Y por último, que las emociones como clave de lectura de los fenómenos sociales y culturales sea lo que tengamos presentes. Es decir, no estudiamos las emociones, el amor, la alegría, la esperanza, no, lo que estudiamos es, lo que tenemos que implementar es la emoción como una dimensión analítica de nuestros temas objetos de investigación. Para cerrar, me parece que cuando cosificamos las emociones, las naturalizamos. Y aun cuando estemos en el ámbito de lo sociocultural, o digamos que hacemos estudios socioculturales de las emociones, en realidad, sin darnos cuenta y apelando a la observancia, a la observación que hace Menéndez, de cómo al no problematizar la historia, nuestros conceptos, al dejarlos como dados, este sentido, este uso, realmente seguimos, los que estamos en ciencias sociales, corremos el riesgo de naturalizar las emociones al cosificarlas, al quererlas medir, al asignarles una valencia. Por otro lado, las emociones son construcciones, no son realidades, y nos puede pasar a los estudiosos de las emociones lo que nos ha pasado también a los estudiosos del cuerpo. Cosificar el cuerpo y no reconocer que la noción o línea del giro corporal también es una invención occidental, y que a veces, de manera profundamente arriesgada, si no irresponsable, se ha querido aplicar las nociones de ese giro corporal o del giro afectivo a sociedades, momentos o espacios
donde por supuesto no es posible hacerlo. Y deberíamos estudiar, insisto, la dimensión emocional en los distintos procesos sociales. No sé, tenía una idea más, y es en las escuelas constructivistas para nosotras pueden dar las mayores orientaciones para la gente que se está acercando a estos estudios de las emociones, y reconocer que la dimensión emocional o las emociones en realidad nos permiten dar cuenta, y es una manera de profundizar en lo cultural y en la acción social, y también cómo el rol de lo emocional en realidad también es una vía estratégica, metodológica para llegar a lo personal y social. Y bueno, ya esta idea de la experiencia sociocultural desde la perspectiva de la persona, ¿no? Que eso haría también alusión a lo que estos autores, Lara y Enciso, a quienes he referido en esta idea del desde y el sobre el estudio de las emociones para hacer esta clasificación. Ellos también recuperan la noción de experiencia como otro elemento que ha sido pues muy cuestionado en las ciencias sociales, como la experiencia como una estrategia de construcción de conocimientos. Entonces, bueno, son ideas, como ven, muy precarias, pero que tienen la intención de convertirse en otro momento como de alguna advertencia o alguna sugerencia en la vigilancia epistemológica para los estudios desde las emociones. Y esto me da pie para presentar entonces el trabajo que tanto Edith y yo hemos incursionado, apelando como a esta idea de hacer un trabajo desde las emociones y no sobre las emociones, en este caso del amor romántico. Muchas gracias, Oliva. Bueno, con el espléndido e interesante contexto que ya nos ha dado Oliva sobre la construcción sociocultural de las emociones, yo les voy a plantear una serie de reflexiones iniciales que estamos trabajando, que está en vías de proceso, para construir una genealogía del amor romántico en clave de emociones. Entonces, sí. Voy a dar lectura. Creo que me puedo... sí, yo te digo. Creo que me puedo saltar la parte de para que ya no ahondar en eso, sería un poco repetitivo. Más bien vamos a... Ahí está, es la primera. Pues la sigue. Voy a partir de plantear estas preguntas que nos hacemos en torno al amor para estudiarlo desde una perspectiva crítica. Dice, ¿cómo y por qué el amor se ha convertido en un ethos en el que su guión cultural ha promovido un orden emocional distinto para hombres y mujeres? ¿A través de qué medios sociales y qué significaciones culturales las experiencias amorosas han sido adscritas a un régimen emocional que devino definitorio de manera diferencial en la identidad de los sujetos generizados? ¿Es sostenible la hipótesis de que el amor se convirtió en un elemento nodal de la identidad femenina y tangencial en la masculina? ¿Cómo y por qué el modelo del amor romántico convocó a los saberes expertos y legos capaces de crear discursos y medios infalibles para orientar la experiencia amorosa sostenida en la metáfora de la media naranja? Y finalmente, ¿qué lógica de organización material y simbólica de la reciprocidad se sustenta en el modelo del amor romántico según el género, la clase y el grupo étnico? La siguiente, por favor. Esta propuesta analítica para el estudio del amor en clave de emociones supone interrogar ante todo los mecanismos sociales y culturales de la modernidad que han contribuido a esencializar o a naturalizar la experiencia amorosa y a diferenciarla para hombres y para mujeres. Con ello, pretendemos plantear que el amor como un vínculo psicológico cuyo éxito o fracaso que se adjudica la responsabilidad individual no ha sido cuestionado. Por lo tanto, nosotros queremos llamar la atención
sobre las emociones y los sentimientos experimentados en una relación romántica tienen un carácter histórico y socialmente construido. De este modo, en nuestra cultura actual, debemos sostener una mirada sobre el mercado de consumo, los discursos de las disciplinas sí, el psicoanálisis, la psicología, la pedagogía, el arte, la literatura y los medios de comunicación que participan en la construcción social del amor y de un modelo ideal sustentado en la idea de complementariedad entre los sexos. El amor romántico es entendido entonces como una experiencia social, cultural e históricamente conformada, aunque sea individualmente experimentada. Es así que la experiencia amorosa para nosotras es un escenario analítico de las formas del sentir socialmente establecidas y diferenciadas para hombres y mujeres. La importancia de analizar las emociones que supuestamente se han interiorizado como parte de una naturaleza femenina o masculina, como hombre fuerte y viril o mujer dulce y discreta, que Illus estudia a partir de los mercados matrimoniales actuales, por ejemplo, refiriéndose a que el miedo al compromiso es una parte del ser de la masculinidad, mientras que la orientación reproductiva más sexual que una orientación reproductiva más que sexual hacia los hombres es parte de una feminidad. Ella lo cuestiona y analiza desde una perspectiva en la que se requiere analizar las condiciones sociales que otorgan mayor disponibilidad a ciertos modelos del yo y al papel que las emociones cumplen en ese proceso. De ahí que parte de la vigilancia epistemológica a la que refiere Oliva, tendríamos que tomar en cuenta que ambas posturas, tanto la de la masculinidad como la de una supuesta feminidad, tendríamos que evitar la idealización o la culpabilización de una u otra. La que sigue, esta es la explicación que Oliva ya ha ampliado detalladamente, entonces seguiría a continuación. Entonces, no sé si me pueden prender esta luz voy a dar lectura desde acá al planteamiento que hacemos. Dice, el modelo del amor romántico se ha considerado parte de la estructura social del capitalismo burgués, el cual se basa en el modelo económico de producción pura de mercancías aparecido en el siglo XVIII. El capitalismo burgués representó un nuevo orden social caracterizado por la propiedad burguesa, la nacionalidad, la competencia, la soberanía del propietario, la ilustración, la familia, y como sostiene Fuchs, un cambio en la esencia social del hombre corresponde siempre a una moralidad sexual distinta. También nace por estas fechas una ética sexual diferente, y con ello la imposición de leyes morales públicas y privadas distintas. Como resultado de las libertades ciudadanas y sexuales, la imagen de la mujer progresivamente pasó del objeto meramente sexual a la compañera del hombre, por lo cual el amor sexual romántico ocupó el único fundamento moral del matrimonio. El amor romántico, la antesala del matrimonio burgués, se extendió a todos los estratos sociales y el cálculo material del vínculo matrimonial se suprimió en favor de una comunidad de almas. En las sociedades actuales, las nuevas estructuras de la intimidad persiguen el ideal del amor como fuente de trascendencia, felicidad y autorrealización a través de la relación exclusiva y excluyente del intercambio amoroso y sexual, sustentado en una moralidad de la solidaridad y en la heterosexualidad. El valor simbólico y cultural otorgado al amor se centra en la acción individual, social e institucional, pero también en la socialización y la producción de identidades masculinas y femeninas, la organización y proyección de la vida cotidiana. Es por conducto de los procesos de internalización de las normas sociales y las pautas establecidas para desempeñar los papeles como hombres y como mujeres de manera opuesta y complementaria que se mantiene y reproduce socioculturalmente el imaginario del amor. En una época capitalista profundamente marcada por un etos psicológico, presenciamos la emergencia de un saber experto sobre el yo y la subjetividad que las disciplinas sí construyeron junto con nuevos lenguajes, desde los cuales
Los sujetos hablan de sus emociones y del amor como un dominio exclusivo del yo. Por ejemplo, los relatos que Adriana nos presentó. De esta manera, el desarrollo de las teorías psicológicas y la industria de la autoayuda han contribuido a responsabilizar al sujeto de sus fracasos amorosos, a identificar sus fallas en la historia personal y a suponer el sufrimiento romántico mediante técnicas el sufrimiento romántico mediante técnicas terapéuticas basadas en la palabra y el autoconocimiento. Como asegura Illus, es a través de categorías psicológicas que la experiencia amorosa es vivida, empero, más allá del carácter privado y singular de la experiencia. Esta es resultado del modo en que las instituciones de la modernidad estructuran la vida emocional. Así, la configuración del sujeto moderno para Illus es de naturaleza emocional, económica, romántica y racional. Sin embargo, la crítica feminista ha sido la que más ha cuestionado el ideal y la práctica del amor como fuente de felicidad y realización personal, así como las explicaciones individualistas en torno suyo, porque esta visión del amor, además de ocultar la segregación de clase y de sexo, suscita desigualdades de género al no reconocer que su práctica se desarrolla en estrecha relación con la reproducción del poder patriarcal. La mirada feminista sobre el amor romántico señala que en su práctica se reproducen las dependencias materiales, afectivas, sociales y subjetivas entre los sexos, por medio de la organización de las emociones, el deseo, la sexualidad y el cuerpo, por lo cual el amor tiene un papel fundamental en el proceso histórico de subjetivación de las mujeres y en la producción de las identidades de género. El amor desde esta visión implica desigualdad de género porque la práctica amorosa constituye una coartada para las mujeres porque posibilita la subordinación y la violencia hacia ellas. Incluso las demandas del cumplimiento del amor como la exclusividad sexual puede conllevar al asesinato de mujeres sobre el imaginario de la maté porque era mía. Las formas de sentir el amor socialmente establecidas y diferenciadas jerárquicamente para hombres y mujeres reproducen la heteronormatividad y la subordinación de estas, y con ello la posibilidad de la práctica de la violencia en la vida íntima. Si bien la desigualdad de género devela la subordinación social e histórica de las mujeres, consideramos que además de una crítica feminista, se requiere profundizar en el análisis de las tensiones y las contradicciones culturales que estructuran la experiencia amorosa, la identidad y el yo, propias de la cultura romántica contemporánea. En consonancia con Illus, una lectura feminista sobre el amor romántico no explica necesariamente la relevancia que tiene el ideal amoroso tanto para los hombres como para las mujeres en las sociedades actuales. Es así que es necesaria una perspectiva que considere el amor romántico como producto de relaciones sociales concretas, culturales o económicas, para prestar atención tanto a las acciones y las emociones individuales como a esos procesos y a esas estructuras. Así pues, el amor puede implicar desigualdad para las mujeres, pero también para los hombres, o bien puede subvertir el orden social si se desvía de las pautas socialmente establecidas. Por ende, consideramos que la experiencia amorosa constituye un escenario analítico de las reglas del sentir socialmente establecidas, las cuales deben ser analizadas a través de los mecanismos de institucionalización del yo emocional. Esta postura no niega el carácter privado y singular de la vivencia del amor. Lo que resalta es la dimensión social que organiza y estructura la experiencia amorosa, lo que Illus llama el yo romántico, para aludir a la capacidad de amar como una capacidad fundamental del yo, es decir, como un recurso que es ante todo cultural, característico de la modernidad, que está configurado tanto por las instituciones como por el género y las relaciones económicas. De ahí la importancia de situar al sujeto y el amor como un entramado en lo institucional, entre lo institucional y lo psíquico, y trascender las explicaciones esencialistas que localizan en los hombres una supuesta incapacidad psicológica, o como el ejemplo que ponía del miedo al compromiso, y biológica para amar como lo hacen las mujeres, pero que se equilibra con su desempeño sexual.
Por eso es importante entender por qué amamos bajo la lógica de la complementariedad basada en la diferencia tanto sexual como subjetiva, y por qué quedan invisibilizadas otras formas de amar a la luz de un modelo socialmente establecido. Desde nuestra perspectiva, es con los estudios de la sociología del amor y los estudios socioculturales de las emociones que nos adentramos en el estudio del amor como fenómeno sociohistórico creado por la cultura. En este sentido, una propuesta genealógica para estudiar el amor romántico en clave de emociones supone lo siguiente. El amor, como se ha venido desarrollando en estas páginas, constituye una piedra angular en la configuración de nuestra subjetividad y en la organización del ámbito material para la reproducción de la vida. Hemos sostenido en esta reflexión inicial que el amor romántico construye la base de nuestras identidades genéricas, por lo cual nos parece fundamental hacer la propuesta de una genealogía del amor en el contexto mexicano. Varias son las razones. En principio, en la línea de los estudios socioculturales de las emociones, carecemos de análisis sobre el amor que incluyan las estrategias materiales y simbólicas que posibilitan la socialización emocional de hombres y mujeres en distintos periodos de la historia de México. Es necesario indagar los productos culturales de una socialización con una base heterosexual y la atribución social respecto de la responsabilidad de hombres y mujeres en el mantenimiento de las relaciones íntimas como el elemento nodal de nuestras vidas. De ninguna manera se trata de hacer una historia del amor, porque se corre el riesgo de cosificar un proceso de configuración social del yo en la modernidad. Partimos de la hipótesis de que un estudio genealógico permitirá entender las razones sociales, culturales, económicas y políticas por las cuales la ruptura amorosa puede constituir una amenaza a la propia identidad, toda vez que el amor puede convertirse en el principal sentido de la vida. Reconociendo la importancia del amor en la conformación de la subjetividad y la identidad femenina y masculina, proponemos adentrarnos en los saberes legos y expertos que han funcionado como parte de los dispositivos y regímenes emocionales de los siglos XIX y XX, para dar cuenta de cómo el amor resultó también esencial para el mantenimiento del orden capitalista de la naciente sociedad burguesa mexicana de aquella época. La idea de construir una genealogía del amor romántico se afilia a la propuesta de Rawls sobre la genealogía de la subjetificación como una forma de indagación de las prácticas y el pensamiento que se hace técnico, es decir, en la medida en que pretendemos ubicar al amor como elemento fundamental de la identidad de los sujetos modernos, requerimos descentrarnos de las nociones históricas de la construcción del yo desde una comprensión psicologizada. Lo que pretendemos es tener en cuenta las prácticas y los procesos contingentes y menos refinados, como lo llama Rawls, que se construyen para entender por qué el amor funciona como un ideal fundamental en la vida de los sujetos modernos. Una genealogía del amor requiere así una investigación de las técnicas intelectuales y prácticas que incluya la cultura material, a través de la cual el amor se convirtió en piedra angular de la vida e identidad de los sujetos modernos. Los significados de la experiencia amorosa tienen su propia historia. Las reglas del sentir, el capital emocional, los dispositivos emocionales y los regímenes emocionales producen experiencia, no son producidos por ella, toda vez que no se trata de actos intelectuales planeados para su uso. Se requiere de estrategias de invención, estabilización y refinamiento mediante prácticas concretas en distintos escenarios, como la escuela, la casa, el trabajo, entre otros. Con la subjetificación se puede dar cuenta de los procesos y prácticas heterogéneas por medio de las cuales los seres humanos se relacionan con otros de manera particular. En nuestro caso, nos interesa conocer las prácticas y los saberes técnicos a partir de los cuales el amor se estabilizó en la vida de hombres y mujeres como parte nodal. Una genealogía del amor romántico requiere así de la identificación de las autoridades, médicos, filósofos, juristas, religiosos, socialmente y científicamente acreditados para pronunciarse sobre el amor y sus rasgos considerados sanos o enfermos.
de distinguir las formas de vida y los ideales impuestos por profesionales que dictaron las artes del buen amor, en los contextos de una vida sana, prudente y moderada, como lo estipularon los manuales médicos higienistas dirigidos a guiar a los recién casados en las artes amatorias saludables, así como revisar los modelos de la buena esposa, del buen burgués, de la señorita recatada o del joven trabajador, desplegados en manuales de civilidad y de urbanidad. También es necesario conocer los códigos de conocimientos que impulsaron los ideales del amor romántico como complementario en la vida de hombres y mujeres para conformar la célula fundamental de la sociedad, la familia. Por supuesto, se requiere indagar también la variabilidad de las prescripciones, características y rasgos del amor romántico en las distintas clases sociales, grupos étnicos y sexos. El amor romántico, como régimen de subjetificación, puede entenderse como una estrategia moderna, secular y burguesa de controlar la naturaleza interna del cuerpo. Es el amor y su ejecución parte de la ética en el centro de las doctrinas liberales que construyeron la noción de un sujeto libre. La tesis del amor romántico, como configuración del sujeto moderno, exige así reconocerlo como parte de la vida emocional y afectiva, que es un pliegue de lo social y que representa una materialidad, un lenguaje, ciertas expresiones y equipamiento sensualizado del cuerpo, la vestimenta, los objetos íntimos, la música, las imágenes y toda una economía dispuestos por el mercado para diferenciar el amor del desamor o la falta de amor. Es decir, tenemos que ir tras la búsqueda de rutinas, hábitos y técnicas en ámbitos específicos del despliegue amoroso. De esta manera daríamos cuenta de las diversas configuraciones del amor romántico en el diverso contexto mexicano.